estrellas mí, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande
cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él. Ya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Él es grande, Él es grande. No hay nadie como Él, aleluya. Solo Él se merece el aplauso, la adoración, todo el reconocimiento, aleluya. Oh, bendito sea su nombre, aleluya. Porque lo que Él hizo no lo ha hecho ningún hombre en la tierra, solamente Él, aleluya. Que se despojó, aleluya. Siendo Dios se despojó a sí mismo, aleluya. Para sacrificarse por usted y por mí, aleluya. Por eso en esta mañana estamos aquí, aleluya, una vez más reconociendo su grandeza, su poder y su señorío, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, aleluya. Cordial saludo a la amada iglesia del Señor. Le damos la bienvenida a todos los amigos que en esta hora nos acompañan. ¿Cómo le decimos a los amigos? Bienvenidos en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Y qué queremos? Que se queden con nosotros. Son bienvenidos. Bueno, de parte de mi pastor, un cordial saludo a toda la amada iglesia del Señor. Una vez más agradecido primeramente con Dios, con Él por su aprobación, por servirle a esta parte. Para mí es un honor, un privilegio servirle al Señor, porque todos somos servidores, ¿verdad? Fuimos escogidos, tenemos ese privilegio tan maravilloso. Cuando usted y yo alcanzamos a entender el privilegio que es estar en este lugar, igual, hermanos, eso es una bendición. Cuando usted canta esa grandeza que hizo Dios, cuál grande es Él, por lo que Él hizo, hermano, eso es para uno aplaudir, para uno sentir gozo, alegría. Eso siento en mi vida, gozo, alegría, por esa misericordia de ese Dios maravilloso, aleluya. Aleluya. No lo merecíamos, pero ese Dios es maravilloso. Vamos a leer las Sagradas Escrituras, los invito. Vamos a leer en Primera de Crónica. Vamos a leer Primera de Crónica, capítulo 29. Vamos a leer el versículo desde el 9 al 16. Todos los tienen, pueden decir un amén a los amigos. Aquí hay una pantalla donde pueden leerlos. Todos, bueno, vamos alternadamente como siempre. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, amén, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor.
Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Aleluya. Porque ¿quién soy y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no duran. Aleluya. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Amén. Todo pertenece a Él. Él es absolutamente dueño de todo. Por eso, hermano, ese es de lo que el Señor nos regale. Nosotros tenemos que dar con alegría. ¿Sabe una cosa? Que aquí el pueblo se reunió. El rey David reunió al pueblo para hacer casa de Jehová. Pero lo más lindo es que todo el pueblo daban oro, ofrenda, todo eso se recogió. No había necesidad de cuánto vas a dar tú. No, el mismo pueblo con alegría daba, porque estaba reconociendo al Todopoderoso, que Él es el que nos proviene todas las cosas, hermanos. Y cuando Él nos proviene todas esas cosas, nosotros tenemos que honrarlo, reconocerle que todo viene por medio de Él y para Él. Ahí estaban reconociendo que de Él es todo. En este mundo llegamos sin nada y sin nada nos vamos, porque todo es de Él. Así que, hermanos, y ese es el Dios que usted y yo en esta mañana venimos a alabar y glorificarle. Así que vamos a elevar una oración colocando este servicio en manos del Señor, para que sea Él dirigiéndonos cada alabanza. Que sea Él, que esta alabanza llegue delante de Él como un aroma. Así que levante las manos aquí el primer agradecido y empiece esta oración. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora. Una vez más, gracias, Señor, por ese privilegio que nos regala estar aquí en este maravilloso lugar, para poder alabarte, Señor, para poder exaltarte, para poder reconocerte que solamente tú eres merecedor, Señor, de toda honra, gloria, de todos los honores, Señor, porque no hay otro Dios como tú, Señor. Padre bendito, en tus manos colocamos este servicio, Señor, que seas tomando control sobre cada alabanza, cada adoración, Señor, que todo lo que hagamos aquí lleguen ante ti con olor grato delante de tu presencia, Señor. Y una vez más queremos, Señor, que te manifiestes en medio nuestro. Permítenos sentir tu presencia una vez más, Señor. Sé que estás aquí en medio nuestro, Señor. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 en tu nombre, Señor, tú estás, Padre maravilloso. Y en esta mañana yo creo, Señor, que tú una vez más nos vas a llenar de tu presencia, Padre bendito. Te lo rogamos, oh Dios maravilloso, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre bendito, maravilloso. Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya. Vamos a alabar y glorificar ese nombre, hermano. Aleluya. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que su fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada
de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que su fidelidad me lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que su fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. Mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Aleluya, aleluya. En tu presencia. Oh, en su presencia, aleluya, hay plenitud de gozo, aleluya. Plenitud de gozo, En la presencia del en tu Señor, presencia. Oh, aleluya, Delicias aleluya. a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre
aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Hay plenitud de gozo en su presencia, aleluya. Si el mundo Él lo llena todo, aleluya. dirá que eres Dios, toda creación se arrodillará y dirá que eres Rey. Hay que empezar ahora, Aleluya. porque esperaremos, Rey de Oh, aleluya. Aquí está su presencia en esta mañana. lléname, Queremos contigo estar. Aleluya. Queremos contigo estar. Aleluya. Rey de gloria, Oh, Santo. lléname, queremos contigo estar, Aleluya. queremos contigo Oh, estar. Jesús, queremos contar contigo, Si el mundo se arrodillará y dirá que eres Dios, toda creación se arrodillará y dirá que eres Rey. Hay que empezar ahora, porque esperaremos. Ahora te adoramos en victoria, Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar, Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia, 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 Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar, Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar, Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar.
inconmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor, que aunque el mar se secare y se sumen los montes, y allá en el horizonte no brille más el sol, que aunque en el infinito Aleluya. los astros no titilen, y aun cuando se terminen las tardes de arrebol, aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, cuán grande y cuán sublime es el amor de Dios. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. Aleluya. Ese amor tan glorioso, Aleluya. ese amor tan bendito, que quiso redimirme siendo yo un pecador. Hoy con toda mi alma a Él quiero dirigirme, y en mi canción decirle: su amor si es mucho amor, porque puedo sentirle muy dentro de mi alma, y me ha dado esa calma que el mundo no me dio, ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo, es el amor de Dios. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. Aleluya. Oh, hermano, yo no sé si esta mañana Aleluya. usted Su está amor es eterno. consciente Aleluya. del amor tan grande de Dios. Oh, ese amor eterno. Aleluya. Oh, hermano, no sé si usted sabe el amor que Dios tiene, Oh, aleluya. Aleluya. ese amor que no nos separa, Oh,
podrá que no nos puede separar de su presencia. El amor de Dios que murió en la cruz por nosotros. Que aunque le fallamos, Él está ahí. Cuán maravilloso tú eres, Señor. Este es el amor tan grande de Dios. Santo. Aunque el mundo se acabe, Aunque todo se acabe, su amor es eternal. su amor es eternal. Aleluya, ¿Quién aleluya. me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambres me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eternal. Aleluya. Aleluya, aleluya. Sé tu vida en el Calvario. Aleluya, aleluya. Moriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Aleluya, Tú aleluya. padeciste en mi lugar. Siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Aleluya. Dice tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Ven Espíritu
te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo Cordero, Aleluya. Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Aleluya. Oh, aleluya. Aquí está el Señor una vez más en esta mañana. Aleluya. Oh, aleluya. Su presencia está en este lugar. Aleluya. Solamente ábrele el corazón a Jesús para que entre en tu vida. Oh, aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. Aleluya, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Créanle, hermanos, que hay algo muy especial. Se siente su presencia. Yo siempre que me subo aquí me lo gozo. Su presencia es algo especial en mi vida. Es algo que uno a veces no puede contener. La presencia del Señor es algo maravilloso. Amigo, te invito, si le abres el corazón a Jesús, sentirás algo especial. Vas a sentir algo especial en tu vida que nunca has sentido. Solamente Él da ese gozo. Y no es un gozo momentáneo, no. Si tú le eres fiel a Dios, ese gozo permanece en tu vida. Podrás estar enfermo, podrás tener problemas, podrás tener dificultad, pero si tienes a Dios en tu corazón, te da la fortaleza para soportar todas esas dificultades. Aleluya. Porque Él es fiel. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar por las peticiones. Yo sé que hay muchos enfermos, dificultades. Dios las conoce, cada una. La palabra dice que aún no sale de nuestra boca, ya lo sabe. Conoce tu problema, tu dificultad, por dónde estás pasando. Solamente tenemos que poner la confianza en Él, aclamarle con fe, no dudando. Yo puedo orar, pero si tú no tienes fe, yo no puedo hacer nada. Pero si tú le oras a Dios con fe, con convicción, en esta mañana Dios puede hacer la obra que tú le estás pidiendo hace años. Te puede sanar, solamente tienes que clamar a Él. Así que vamos a levantar las manos y vamos a orar confiando de que para Él no hay nada imposible. Aleluya. Eterno y soberano Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta mañana una vez más te invocamos, Señor, con autoridad, reconociéndote en todas las áreas, Señor. En esta mañana que hay una iglesia, Señor, Padre bendito, maravilloso, clamando a ti, Señor, colocando, Señor, estas peticiones que están delante de ti, oh Dios maravilloso. Tú las conoces, Señor. Oh, yo te ruego de una manera especial en esta mañana, te suplico, Señor, que obres en cada una de ellas, Señor, según sea la necesidad, Dios maravilloso.
Glorifícate en medio de ellas, Señor. Padre bendito, maravilloso, te lo ruego, te lo suplico, Señor, una vez más. En el nombre de Jesús, declaro sanidad, Señor, sobre los enfermos, Señor. Declaro, Señor, victoria sobre aquellos todos yugos, Señor, por esas peticiones que aún no están, Señor. Glorifícate en medio de ellos, Padre bendito. En el nombre de Jesús declaramos, Señor. Amén, amén y amén. En victoria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los invito a colocarse cómodos, mis amados hermanos. Tenemos escuela dominical a presentar ahora en esta mañana. Los niños, hoy cambió un poquito el esquema. Invito a nuestra hermana Eberto y a nuestro hermano Efraín. ¿No puede colaborar con la ofrenda? En esta mañana vamos a dar una bonita ofrenda. Nosotros le reconocemos el señorío de Dios también cuando ofrendamos con Él. Le invito a los... Bueno, hermana, en la tarde tenemos nuestro culto evangelístico. En esta tarde a las 6:30 tenemos, siempre los fines de mes se llama el culto de encuentro de amigos. Así que estamos todos invitados a tener un amigo esta tarde. Tenemos un bonito culto y su lema es un corazón con Cristo, ¿verdad? Y humillado, dice la palabra de Dios, no desprecia a tu Dios. Así que, hermanos, en esta tarde quedan todos invitados a este culto maravilloso que tenemos. Aquí, puedes subirlo arriba. Confía en Jesús y no en lo que tú piensas. Confía en su luz y en lo que suceda. Confía que siempre estará aunque no lo veas. Confía en Jesús, confía en su luz. Oh, 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 wow, 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 wow. Confía en Jesús aunque no lo entiendas. Confía en su cruz y en cada promesa. Confía que en sus manos todo es perfecto. Confía en Jesús, confía en su luz. Dios me cuida, me vigila en todo lo que hago. No se duerme, siempre atento, Él me está cuidando. Dios les bendiga. Dios me cuida, me vigila en todo. Dios les bendiga. Nosotros somos el grupo de Corderitos. Hemos traído algunas enseñanzas y estos niños se la van a explicar. Aber euch. Ayo. Yo soy una creación
maravillosa. Te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso y de eso estoy bien seguro. Salmos Salmos 139. 14. Dios nos creó. Dios nos creó. Nos ama. Yo eta. Dios atiende mi llamado. Yo soy yo con mi peco. Mi confianza está puesta en Dios. Mi confianza está puesta en Dios. Hermano, Dios los bendiga. A los hermanos, a los visita. Nosotros somos el grupo de los Corderitos, como pudieron ver. Ellos no todos hablan bien, pero aún así ellos están aprendiendo de la palabra de Dios, con juegos, con canciones, pero también así ellos pueden entender que nuestro Dios es el que nos creó, el que tenemos que darle gracias a Dios por nuestro cuerpo, por cada cosa que Dios hace. Y estamos muy agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de trabajar con ellos. Y les pedimos, por favor, que vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios por este grupo y especial por nuestra alumna Ruth, que está cumpliendo año hoy. Doble celebración. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, estemos todos en pie, les invito, vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús en favor de cada uno de estos niños. Vamos a orar por todos ellos y también vamos a incluir a sus padres, hermanos, para que sus padres puedan darle a ellos la mejor de las instrucciones. Amén. Que puedan guiarlos en el camino de la vida y en el camino de Dios. Amén. Oremos en el nombre de Jesús. Eterno Dios y amantísimo Padre Celestial, Jesucristo de la gloria, estamos delante de tu presencia en esta hora, Señor, dándote las gracias, mi Rey, por este grupo de niños, Padre Santo, que han pasado al altar a hacer esta bonita presentación. Gracias, Padre Santo, por cada uno de los maestros que dedican su tiempo, Señor, para enseñarles, para formarles, para instruirles, Padre de la gloria. También queremos pedir en favor de cada uno de los padres de estos niños, Señor, ayúdales, dale la sabiduría para que ellos puedan instruirles y darle la mejor formación. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos dándote las gracias. Amén y amén. Un aplauso para estos niños y felicitaciones a la cumplimentada. Confía en Jesús y no en lo que tú piensas. Confía en su luz y en lo que suceda. Confía que siempre está. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar
de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Con bonita votación, tavo palabra, tavo amor, con bonito votación, tavo poder, tavo de cruz, te llevo a salvarme, va a rescatarme. El momento va a ser mi libre. Tu nueva gloria, gloria, tu nueva gloria, gloria, tu nueva gloria, gloria, nuevo Jesús. Tu nueva gloria, gloria, tu nueva gloria, gloria, tu nueva gloria, gloria, nuevo Jesús. Con corona y sumpia, va a ser mi rey para siempre. Con corona y sumpia, va a ser mi rey para siempre. Un corona y sumpia, va a ser mi rey para siempre. Con corona y sumpia, va a ser mi rey para siempre. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Aleluya. Le damos la gloria y la honra a Él, porque Él es el que se merece todo. Aleluya. Somos su iglesia, la que Él compró a precio de sangre preciosa. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hemos cantado esta mañana. Dios nos ha permitido cantarle.
nos hemos gozado. Pues yo me he gozado mucho en el Señor. Pero ahora queremos sentarnos a la mesa, ¿verdad? Ahora viene lo más exquisito. Ese es el plato, la palabra del Señor. Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros en esta mañana. Así que esta mañana escuchemos una bonita enseñanza. Y yo sé que Dios también tiene algo para cada uno de nosotros. Así que esta mañana vamos a orar por nuestro hermano Julio. Él es el portador de la palabra, el vaso que Dios ha escogido. Vamos a orar para que Dios lo use de una manera especial, para que nos hable, amén. Así que cerremos nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios maravilloso. En esta hora estamos delante de ti una vez más, Señor. Padre bendito, Señor, gracias porque nos permitiste cantarte, alabar y glorificarte. Gracias por tu presencia, Señor. Pero ahora queremos escuchar tu palabra, tu voz, Señor. Háblanos a través de nuestro hermano Julio. Úsale de una manera especial, Señor, esta palabra que cada uno necesitamos, Señor. Entre a cada una de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a guardarla y ponerla por obra en el nombre de Jesús, Padre bendito, maravilloso. Te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Háblanos, Señor, que tu siervo oye. Bueno, usted es nuestro hermano Julio. Gracias. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Digan gloria a Dios. Qué bendición poder gozarnos en la presencia del Señor. Amén. Al igual que el hermano Libardo, lo vi llorando y de pronto a mí también me han visto llorando hoy. Pero quiero decirle a los amigos que cuando lloramos es porque nos mueve la presencia de Dios. Amén. Aquí está la presencia de Dios en esta mañana. Aleluya. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. Aleluya. Quiero saludar en esta mañana a todos los amigos y a los hermanos, darles la bienvenida en el nombre de Jesús y felicitarles por ese esfuerzo que han hecho para estar aquí. Crean que esto lo anota el Señor en su agenda. Dios premia el esfuerzo que hacemos cuando le buscamos. Amén. Hoy es un día, hermanos, donde nosotros podemos expresar nuestra gratitud delante del Señor. Amén. La Biblia dice que si Dios nos hubiese pagado conforme a nuestros pecados, ya todos nosotros hubiésemos sido consumidos, ¿verdad? Pero también dice la palabra de Dios que Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Amén. Así que es importante que cada mañana le demos gracias a Dios por cada día que Él nos regala. Aleluya. Yo quiero, hermanos, que entonemos una alabanza. Acuérdense, hoy es el último día que nos ampara el lema. ¿Se saben el lema de este mes? El señorío de Cristo. Amén. Aleluya. Y hoy es el último día de estas enseñanzas. Vamos entonces a cantar ese coro, todo se lo debo a Él. Y vamos a hacerlo con el entendimiento, hermanos, amigos, porque todo se lo debemos a Él. Aleluya. El estar aquí en esta mañana se lo debemos a Él. Oh, gloria al Señor. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Gracias, Señor. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debemos a Él. Aleluya. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo
se lo debo a Él. Si en mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo. Todo te lo debemos, amigos, hermanos. Todo. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Señor, todo te lo debemos. Esta Todo salvación se tan lo grande, debo te la a debemos. La Él. familia te la debemos. Mi casa y mi familia, Gracias. y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo Aleluya, a Él. aleluya. Gracias, Señor. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Aleluya, aleluya. Todo se lo debemos a Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Bendito sea su nombre. Aleluya. Leamos la palabra del Señor, hermanos. Romanos capítulo 14, versículos 6 al 9. Vamos a leer estos versículos de la palabra de Dios. Y bueno, en esta mañana el tema viene bajo un título y es Cristo, Señor de todo o nada. Amén. Repitan conmigo, Cristo, Señor de todo o nada. Bendito su nombre. Romanos capítulo 14, versículo 6 al 9, vamos a leerlo como acostumbramos, de una forma alternada. Dice el versículo 6, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Amén. Y si morimos,
para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Gloria al Señor. Tengan la amabilidad, hermanos, y están cómodos. Y bueno, qué bendición tan grande poder estar aquí congregados, gozándonos en la presencia del Señor. Saben, hermanos, que el Señor, Él siempre ha tomado el interés de que el hombre le conozca, ¿verdad? Porque la Biblia dice, ¿cómo creerán de alguien que no han oído, verdad? Entonces se hace necesario conocer al Señor. Y desde allá atrás el Señor siempre ha mostrado ese interés en que el hombre le conozca. Y el mundo que hoy de pronto le da la espalda a Dios, que de pronto no tienen nada que ver con lo de Dios, lo hacen precisamente por eso, por no conocerle. Bendito sea su nombre. Aleluya. Acabamos de leer unos pasajes de la palabra del Señor donde dice la Biblia que nadie vive para sí, ¿verdad? A veces nosotros equivocadamente de pronto pensamos que somos dueños de nuestra vida y que podemos realizar las actividades y hacer todo lo que queremos hacer, pero lo hacemos porque de pronto desconocemos de que Jesucristo es el Señor también de nuestra vida. Por lo tanto, se hace necesario que nosotros involucremos al Señor en todos los escenarios de nuestra vida. Amén, que no seamos de pronto excluyentes, que de pronto le demos al Señor participación en algunas cosas y en otras de pronto digamos, no Señor, esto déjamelo a mí porque yo puedo, porque a veces suele pasar. Pero es importante que nosotros involucremos a Dios en el seno familiar, que involucremos al Señor en lo laboral. Los jóvenes que involucren al Señor en sus estudios, que lo involucremos en lo social, que lo involucremos también en nuestras finanzas, porque todo es de Él. De pronto nosotros buscaríamos la razón, ¿por qué tengo que darle participación a Jesucristo en mi vida? Primero, Él es Dios sobre todas las cosas. Aunque de pronto todavía muchos no lo hayan reconocido así, Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Y eso es indiscutible. Allá en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 lo dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Así que Jesucristo es ese Dios manifestado en carne. Entonces, la razón por la cual nosotros debemos involucrar al Señor en todos los escenarios de nuestra vida es porque sin Él nada podemos hacer. Jesucristo mismo, allá en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 15, el versículo 5, el Señor dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que en mí permanece, o el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Verdad? Allí está la explicación, el por qué. A veces nosotros de pronto nos proyectamos, nos desesperamos, buscamos soluciones, utilizamos nuestros recursos, pero muchas veces lo logramos, otras veces no, ¿verdad? Y de pronto cuando lo logramos, de pronto no nos acordamos de darle gracias a Dios. Pero cuando no lo logramos, entonces, Señor, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? Pero precisamente es por eso, porque separados de Él, nada podemos hacer. Es importante, hermano, que nosotros involucremos al Señor en todos nuestros proyectos. En todos nuestros proyectos de vida, en todo lo que vayamos a realizar, lo tengamos a Él presente. De hecho, la Biblia dice, todo lo que vayáis a hacer, sea de palabras, lo que vas a hablar, lo que vas a expresar,
Todo lo que vayas a hacer, sea de palabras o de hechos, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Eso es reconocerle a Él como el Señor de nuestra vida. Bendito sea su santo nombre. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. El apóstol Santiago era un hombre muy detallista en la vida de los creyentes de ese tiempo, de la iglesia primitiva. Él analizaba todo y veía de pronto que habían creyentes que tomaban decisiones para desplazarse desde su lugar de origen a otra nación, y de pronto porque se desesperaban, se habían olvidado de lo que el Señor Jesús les había dicho a ellos en alguna oportunidad. No penséis decir dentro de vuestro corazón qué comeremos o qué vestiremos, porque vuestro Padre que está en los cielos sabéis que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ellos escucharon el consejo del Señor, mas sin embargo no lo aplicaban a su vida, porque no reconocían al Señor Jesucristo como el Señor de su vida. Por lo tanto, después que escuchaban al Señor Jesús, se iban, entraban en los afanes, y el Señor los analizaba, porque Jesucristo escudriña el corazón del ser humano. Y el Señor le decía a ellos: no se afanen por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Buscad primeramente el reino de los cielos, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero Santiago analizaba todas estas cosas, y me llama mucho la atención lo que dice Santiago en el capítulo 4, Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15. Yo quiero que lo leamos, hermano, para que vayamos entendiendo. Miren lo que dice Santiago: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, ¿verdad? Mire, este hombre tenía los pies puestos sobre la tierra. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego, ¿qué pasa? Se desvanece. Mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Eso hay que tenerlo presente. Si el Señor quiere, porque para ninguno de nosotros, hermanos, está oculto de que la vida se pasa así. Hoy estamos, mañana no podemos estar. Hoy lo tenemos, mañana no lo podemos tener. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que tenemos que apoyarnos y pensar en lo que dice el sabio Salomón. Salomón, allá en el capítulo 3 del libro de los Proverbios, versículos 5 al 7, él dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Gloria al Señor. Así que no consiste en mis capacidades, no consiste en mis influencias para yo de pronto lograr lo que quiero. Acuérdese, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gloria al Señor. Él sigue siendo ese Dios misericordioso, que no nos paga conforme a nuestras iniquidades, ¿verdad? Que no hace con nosotros conforme a nuestros pecados, sino que día a día muestra su misericordia. Por eso ahorita yo le decía de que es día de expresar gratitud delante del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. A veces nosotros corremos, ¿verdad? Y a veces nos desplazamos de un lugar a otro, y es cierto, tenemos que trabajar. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Tenemos que trabajar. Pero también dice la Biblia, haciéndolo uno sin dejar de hacer lo otro. Yo puedo trabajar, pero puedo estar conectado con la presencia de Dios donde estoy trabajando.
¿verdad? Puedo estar en el lugar, si voy conduciendo un auto, allí voy dialogando con Dios. Yo me acuerdo que una vez yo iba en un autobús allá en Colombia, se sentó un señor a mi lado y yo iba meditando en la palabra de Dios. Yo iba solo en la silla y ni me fijé en qué momento se sentó ese señor a mi lado, y yo iba meditando en las cosas de Dios, y al igual que ahorita estábamos nosotros todos llorando aquí, comencé yo a llorar. En la meditación se me salían las lágrimas, me corrían las lágrimas, y yo meditando, y el Señor se hincó. Yo estaba sentado aquí, el Señor se hincó y se quedó viendo, y me tocó el hombre. Señor, ¿a usted le pasa algo? Y yo, no me pasa nada, no, porque lo veo llorando. Y yo aproveché, y no, porque es que vengo sintiendo la presencia del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Vengo sintiendo la presencia de Dios. Y Él me dice, ¿cómo así? Explíqueme eso. Y bueno, ahí se me abrió una puerta de una vez para hablarle. Y le hablé del Señor, y ese Señor se llenó de gozo. Y me dijo, no, según lo que usted me está comentando, eso es lo más bonito que se puede experimentar. Gloria al nombre del Señor. De tal forma, hermanos, que no podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia y confiar en nuestros propios recursos. Siempre necesitamos decirle al Señor, Señor, sé tú mi guía, sé tú mi dirección. Gloria al nombre del Señor. En la palabra de Dios, Dios nos muestra la clave al éxito. Gracias a Dios por los jóvenes que están estudiando y se están proyectando. Algunos de pronto quieren ser médicos, algunos quieren ser ingenieros. Gracias a Dios por eso, que Dios los ayude, ¿verdad? Porque en nuestra iglesia necesitamos gente así, capacitada. Amén, que Dios los ayude. Pero quiero decirle que la clave al éxito no está en lo que nosotros logremos conseguir. Mire, un día allá en Colombia, un joven se graduó de médico y él estudió, hizo toda su especialización, hizo todo. Y el día que ya recibió su grado como médico profesional, él salió a disfrutar con los amigos, a festejar. Salieron en unas motos y tomaron licor, se embriagaron, y por allá, emocionado, venía en una carretera e impactó con otra moto, chocó con otra moto. El que venía en la otra moto murió en el momento y él quedó todo vuelto nada, todo partido, quedó prácticamente muerto. Y hasta donde me enteré, quedó en silla de ruedas. Un joven que iba a comenzar a ejercer una profesión que le había costado mucho tiempo y aparte de tiempo mucho dinero, pero todo fracasó en un momentico. De cosa no murió, porque la Biblia dice que la vida del hombre es como la niebla, ¿verdad? Que se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Entonces pasó eso. Entonces estoy diciéndole esto, hermano, para que entendamos de que la prosperidad nuestra, nosotros somos una iglesia que no hablamos de plata, nosotros hablamos de salvación. Amén, gloria al Señor. Pero en la palabra de Dios nos muestra la Biblia la clave al éxito. En Josué capítulo 1, el versículo 8, miremos lo que dice la palabra del Señor. Josué capítulo 1, versículo 8. Allí vamos a encontrar nosotros la clave para que tengamos éxito en los negocios, éxito en la relación familiar, éxito en lo laboral, en lo social, en lo espiritual. Gloria al Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás ¿qué? Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria al nombre del Señor. Todo te saldrá bien. Cualquiera de pronto diría ahorita, hermano Julio, usted está predicando acerca del señorío de Cristo. ¿Qué hace usted metido allá en el Antiguo Testamento?
¿verdad? Que hace yéndose allá atrás. Pero yo quiero decirles que este Jesucristo que les estoy presentando esta mañana, Él es el Señor del antiguo pacto también. Él fue el que dio los mandamientos en aquel tiempo. Él es, gloria al nombre del Señor. De manera que para hablar de Él tenemos que irnos allá atrás, porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquí nosotros encontramos en la palabra de Dios a Pablo presentando al Señor como el Dios de la antigüedad. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17 dice, Él, hablando de Jesús, Él es la imagen. Por eso, hermanos, presten mucha atención para que vean que vale la pena apoyarnos en Jesucristo y no de pronto dejarnos mover cuando alguien de pronto por allí nos diga Jesús solo. Porque es que usted y yo con Jesucristo estamos completos. Amén. En Él estamos completos. Gloria al Señor. Entonces dice la Biblia, Él es la imagen del Dios invisible. Escuche, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra y debajo de la tierra, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesucristo es el Dios de la eternidad. Jesucristo es el que tiene el señorío en los cielos. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Gloria al Señor. Toda potestad está en las manos de Jesús, porque Él es el Señor. Él es nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y si no le creemos a lo que dice Pablo cuando dice que Jesucristo es antes que todas las cosas, Jesús mismo también lo expresó. Estaba hablando con los judíos y los judíos trataban de justificarse. Mas sin embargo cuestionaban al Señor y lo menospreciaban. Y Jesús le dice, si ellos le dicen al Señor, nuestro padre es Abraham, Él es nuestro padre. Y el Señor le dice, si Abraham fuese vuestro padre, a mí me recibiríais, a mí me creeríais. Y entonces el Señor le dice, de cierto os digo que Abraham anheló ver mi día, lo vio y se gozó. Entonces ellos le dicen, definitivamente tenemos razón cuando decimos que tú tienes demonio, porque es que tú todavía no tienes 50 años y dices que Abraham vio tu día. ¿Acaso eres tú mayor que Abraham? Y Jesús le responde diciendo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Gloria al Señor. Antes que Abraham fuese, yo soy. Lo que sucede, hermanos, amigos, es que, mire, el libro del Antiguo Testamento, dice la Biblia que todo lo que está plasmado allí era sombra de lo que había de venir. Y todas las actividades que se realizaban allá, como los sacrificios, el derramamiento de sangre de animales inocentes, lo que es el arca del pacto, todas esas cosas estaban tipificando al señorío de Cristo. Entonces ellos de pronto no lo entendían, ellos no podían entenderlo, pero eso estaba mostrando era el señorío de Cristo. El apóstol Pablo, él lo entiende a la perfección, porque él era un hombre que guardaba la ley. Acuérdense de lo que dice Pablo: yo fui nacido en Tarso de Cilicio, instruido estrictamente a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un hombre, un doctor en la ley, un hombre que se lo sabía toda en la ley, y formó a Pablo en la enseñanza de la palabra. De manera que Pablo, cuando narra su condición, él dice: yo en cuanto a la fe, celoso de la ley,
Dice él, celoso de la ley, y por eso perseguía a los cristianos. Por eso no estaba de acuerdo que enseñaran acerca de la resurrección de Jesucristo, porque él defendía la ley. Pero cuando él reconoce a Jesucristo como su Señor, cuando él lo reconoce, entonces conceptúa diferente. Bendito sea el nombre del Señor. Ya él piensa de una forma diferente. Y allá en Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17, dice el apóstol: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de reposo. No se dejen cuestionar por esto. ¿Por qué? Porque cuando andaban con Jesucristo, le voy a poner un ejemplo. Jesucristo va a un lugar y sana a un enfermo, un día sábado. Entonces todos los que guardaban la ley allí le decían: mira, no te es lícito lo que estás haciendo, porque el día sábado no se puede hacer nada. En lo absoluto no se puede hacer nada. Pero el Señor Jesús le decía a ellos: para que ustedes sepan algo, que aquí en medio de vosotros está uno que es Señor del día de reposo. Entre otras palabras, fui yo el que estableció ese día como un día de reposo. Gloria al nombre del Señor. Fui yo el que lo estableció. Bendito sea el nombre del Señor. De tal forma, hermanos, que el Señor siempre, a pesar de que el hombre ha puesto en tela de juicio hasta el día de hoy que Jesucristo es Dios y no hay otro fuera de Él, el Señor siempre está dándose a conocer. Y conozco gente que de pronto fueron formados bajo una enseñanza de pronto un poco distorsionada en cuanto al sentido de la palabra, que cuando llegan a la presencia del Señor, cuando entienden que Jesucristo es Dios y que no hay otro fuera de Él, entonces tienen que decirle al Señor: Señor, gracias, porque esto yo no lo sabía. Hace un par de semanas atrás estaba hablando con dos señores que son testigos de Jehová y estábamos compartiendo la palabra, y ellos me hacían una serie de preguntas y yo les respondía por la palabra de Dios, y se miraba y de pronto dijeron: recibiéndolo como tú nos los estás explicando, le vemos la lógica. Y es que, hermanos, siempre le van a ver la lógica, porque es la palabra de Dios. Gloria al Señor, la palabra de Dios. Jesucristo dice que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. De tal manera que Dios sigue dando a conocer que no hay otro, que solamente es Él. Bendito sea el nombre del Señor. Digan gloria al Señor Jesús. Mire, Dios allá en la antigüedad se le aparece a Moisés, ¿verdad? En una zarza. Y acuérdense que en el desierto es común ver una zarza encendida, porque por la alta temperatura del día, del sol, las plantas que están por allí secas se encienden por el calor, ¿verdad? Entonces Moisés habla con el Señor porque se acerca a la zarza por ver que aquella zarza arde y no se consume, y él se acerca, pero entonces de medio del fuego le habla el Señor, le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás tú ahorita parado, tierra santa es. Y comienza el Señor a hablarle a Moisés, comienza el Señor a darse a conocer. Entonces dice la palabra del Señor allá en Deuteronomio capítulo 39, el Señor le hace una pregunta a Moisés, luego le hace una observación y por tercero le da un consejo. Deuteronomio capítulo 4 versículo 33, el Señor le hace una pregunta a Moisés y dice: Moisés, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú lo has oído sin perecer? Le pregunta el Señor a Moisés para concientizarlo, para que supiera de que no hay otro Dios. Entonces le hace la pregunta, que si hay otro: ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú lo has oído sin perecer? Porque acuérdese que Dios es fuego consumidor.
Amén. Nosotros estamos aquí ya porque Dios nos ha preparado para eso, para que podamos sentir su presencia. En el versículo 35 le hace la observación y dice: a ti, Moisés, te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde allá Dios comienza a mostrarle, porque a futuro de pronto van a dar enseñanzas que van a desviar al hombre del camino correcto. Entonces él le dice así: para que sepas que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Versículo 39, el Señor le da un consejo a Moisés y lo invita a reflexionar. Y le dice: aprende pues hoy y reflexiona. Si hay alguien con duda en esta mañana, en el nombre de Jesús, le invito a reflexionar, porque no hay otro. Jesucristo es Dios en los cielos, abajo en la tierra, y no hay otro. Gloria al nombre del Señor. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea su nombre. Mire, Israel es el pueblo dueño de las promesas. Yo veo a Pablo lamentándose allá en, si no estoy equivocado, en Romanos 9. Pablo, cuando habla acerca de la elección de Israel, exalta a Dios por escoger a esa nación, que dentro de otras cosas, Israel es una de las naciones más pequeñas geográficamente hablando. Entonces él se lamenta y dice: Quisiera yo ser anatema, dice Pablo. Anatema, para los que no saben, es maldito. Entonces Pablo dice: quisiera ser yo anatema por causa de mis parientes, que son mis hermanos según la carne. Hablando de allá, y dice: de los cuales son las promesas, el pacto, la promulgación, el culto, pero tienen los ojos vendados. Gloria al Señor. Israel hasta el día de hoy tiene los ojos vendados. Todavía no han recibido a Jesucristo como el Salvador de su vida. Mientras que nosotros, la iglesia, estamos esperando su segunda venida. Estamos esperando la venida del Señor. A lo suyo vino, dice la Biblia. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre que es sobre todo nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los que no son engendrados según voluntad de carne, ni sangre, ni de varón, sino de Dios. Aquí estamos los hijos de Dios. Los hijos de Dios, denle un aplauso al Señor en esta mañana, porque Él es el Señor y Él se lo merece todo. Él es Señor de todo o nada. Él es Señor de nuestra alabanza. Él es Señor de nuestro reconocimiento. Gloria al nombre del Señor. El dejar a Dios tiene grandes consecuencias. Miren, en este tiempo a veces es tan fácil decir: hombre, yo me voy. Así que en esta mañana yo animo, si alguien de pronto está desanimado y de pronto ha dicho: no, vine a la dominical, pero a la noche no vengo al culto de encuentro de amigos. Mire, hay un tema muy bueno para esta noche. Un corazón contrito y humillado. No lo vamos a perder, ¿verdad? Vamos a estar aquí buscando la presencia del Señor. Así que yo animo al que esté desanimado a que busque a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de involucrarlo en nuestra vida, en nuestro tiempo, como le decía ahorita, en todo. Allá pasó algo en Israel. Jeremías capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Mire, me llama mucho la atención el versículo 12, porque las palabras que el Señor expresa dan a pensar que es algo terrorífico lo que pasó, una mala noticia que pasó. Y de pronto, si nosotros la vemos humanamente, vamos a decir: pero ¿qué tiene que ser eso? ¿Por qué tiene que utilizar esos términos? Como dice: espantaos cielos y horrorizaos, desolaos en gran manera. ¿Dijo quién? Vamos a ver la razón. ¿Por qué?
porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermano, dejar a Dios es dejarlo todo, porque Él es Señor de todo o nada. Gloria al nombre del Señor. Nosotros no podemos excluir de pronto un área de nuestra vida y decir, no, yo solo puedo. No, Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Y Dios se lamenta retrocediéndonos al versículo 5 y 6 del mismo capítulo. Dice, así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos sacó de allá de Egipto? ¿Dónde está? A veces nosotros somos dados a olvidarnos, ¿verdad? Dios a veces hace milagros en nuestra vida, se glorifica y a veces nosotros nos olvidamos de su señorío, de que Él tiene el poder, de que Él tiene la autoridad para hacer lo que Él quiere. Israel dejó al Señor fuente de agua viva. Y miren que cuando Jesucristo entró allá en Jerusalén, dice la Biblia que llegó a un lugar donde había un pórtico, el pórtico de Salomón. Dice de que allí está un estanque de agua, obviamente, donde surgían milagros temporalmente. Porque dice la Biblia que un ángel de tiempo en tiempo venía y agitaba el agua. Imagínense, dejar la fuente de agua viva para venir a rodear un estanque de agua, ¿verdad? Usted sabe lo que pasa con el agua estancada, ¿verdad? El agua estancada se va llenando de lama, algo así, y llega el momento en que esa agua no sirve para nada porque está estancada. Entonces, para que surgiera el milagro en el estanque, tenía que venir el ángel, meter la mano y revolver el agua. Pero mire que el que se lanzaba primero era el que recibía la bendición de ser sanado. Pero Jesús llegó a ese lugar. Entonces ve a toda la gente a la expectativa, porque yo pienso que cualquiera que está enfermo, si tiene una enfermedad terminal y la única oportunidad es que este es el estanque y yo estoy aquí, yo digo que la persona que está enferma estará aquí al borde de ese estanque, o apenas vea el movimiento de una vez, ¿verdad? Pero ahí está un paralítico que tenía 38 años, hermanos. 38 años de estar tendido en una cama. Y el Señor Jesús, esa fuente que dejaron allá en la antigüedad, vino personalmente caminando, llegó caminando y ve al paralítico en todo el borde allí acostado en una cama y el Señor le dice, ¿tú quieres ser sano? Cualquiera de nosotros diría, ¿qué pregunta esa? ¿Verdad? Pero aquel hombre lo miró y le dice, sí, Señor, lo que pasa es que cuando el ángel agita el agua, a mí otro se tira antes que yo y yo nunca tengo la oportunidad. Y el Señor le dice a él, no te preocupes, levántate, toma ese lecho donde has estado acostado durante 38 años y vete a tu casa. Gloria al Señor. Eso es lo que Dios ha querido desde la antigüedad, hermano. Extender su misericordia sobre nosotros, porque Dios no quiere la aflicción para nosotros. Dios quiere siempre estar allí para darnos la mano de misericordia, para ayudarnos a nosotros. Entonces se forma el desorden allí porque aquel paralítico, sin haber sido lanzado al estanque, recibió la sanidad. Gloria al nombre del Señor. Entonces Jesús sale caminando y dice la palabra del Señor que llegó y estaba Jerusalén de fiesta. Estaban en plena fiesta, en la fiesta de los tabernáculos. Y Jesús llega y ve a la gente entretenida, gozándose en medio de la fiesta. Y el Señor los ve a ellos y el Señor se queda el primer día. El Señor asistía a esas fiestas a analizar las actitudes y comportamientos de todos los que estaban allí. Pero a pesar de que la gente aparentemente tenía gozo, Jesucristo, que escudriña los corazones, veía en ellos un vacío, veía en ellos una sed que no la lograban saciar con esa fiesta. Porque hermanos, aquí no hay cosas que no sacian ninguna necesidad. Puede haber dinero, puede haber todo, pero si no está el Señor con nosotros, hermanos, el dinero nada puede hacer. Bendito sea el Señor. De manera que el Señor los ve a todos allí. Pasó el día 5, el día 6, al día 7,
porque dice la Biblia que la fiesta de los tabernáculos la hacían durante 7 días. Entonces el día séptimo el Señor ve a toda la gente con la misma sed, con los mismos problemas, con las mismas necesidades, y cuando ya estaba concluyendo que era el mejor día, donde querían darlo todo porque era el mejor día, el último día, entonces dice la Biblia que Jesucristo se hizo notar. Jesucristo se levantó, dice la Biblia, se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Gloria al Señor. Si alguno tiene sed, de los que están aquí, los que dejaron la fuente inagotable de vida, los que prefirieron el sufrimiento y el distanciamiento, vengan a mí y beba. Y de su interior correrán ríos, aleluya, ríos de agua viva, porque el Señor es suficiente. El Señor es suficiente, hermano, para resolver cualquier problema. Él es suficiente para resolver cualquier necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el dejar al Señor, eso tiene grandes consecuencias. A veces nosotros miramos, amigo, y te lo digo a ti directamente, mira, de pronto tú calificarás de pronto el nivel del pecado. Y a veces nosotros somos así, ¿verdad? Decimos, no, que fulano de tal mató a tal persona de una forma cruel, debe morir, ¿verdad? E incluso nosotros los evangélicos a veces también nos llenamos así como de impotencia. Pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque aunque en la Biblia, en la antigüedad se decía, el que mata a hierro debe morir. El que mata a espada debe morir. Es decir, de la misma manera que alguien mataba a otro, tenían que matarlo. Pero cuando se apareció el Señor Jesucristo, el que tiene el señorío sobre todas las cosas, entonces cambió el panorama. Y le dice a Alba, si tu enemigo te pide de comer, dale de comer. Si te pide la túnica, no se la niegues, dásela. Dice el Señor, ora por tu enemigo. Y entonces a veces uno como que cuesta, pero es un proceso que nosotros estamos dando. La Biblia dice allá en Filipenses 1:6, dice el apóstol, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, amigo, Dios en esta mañana te ha hablado, te está hablando. Y aquí cuando escuchamos la palabra de Dios comienza la buena obra del Señor. Así que si tú o tu hermano o yo de pronto nos cuesta perdonar, tenemos que meternos más en Dios, porque Él es el Señor de nuestra vida. Él es el que nos va a llevar a nosotros a conceptuar, a pensar diferente en cuanto a las cosas que se presenten. Es decir, si alguien cometió un mal grande, nosotros tenemos que ser entendidos de que hay un reino de tinieblas que ha esclavizado al hombre y lo lleva a hacer lo que el hombre no quiere. Entonces Dios nos ha puesto aquí no para condenar, Dios nos ha puesto aquí para restaurar. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. De tal manera que a veces se hace de pronto calificación sobre o se le da niveles al pecado. Pero mire, le voy a mostrar cuál es el pecado más grande que tiene el ser humano. Romanos capítulo 1, versículo 28. Allí vemos en la palabra de Dios el pecado más complejo que el ser humano puede tener. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué dice? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, por el hecho de no aprobar tener en cuenta a Dios. Ahora me están entendiendo, hermano, porque es importante involucrar al Señor en nuestra vida, ¿verdad? La Biblia dice, o el tema que tenemos en esta mañana es Jesucristo, Señor de todo o nada. O Jesucristo es mi Señor o no es mi Señor. Mire, la palabra del Señor nos muestra que allá en la iglesia en Tiatira se congregaba una mujer llamada Jezabel. Y se congregaba, pero una mujer que no guardaba respeto por el evangelio. Ella venía de la vida del mundo y andaba con un hombre, con otro hombre y hacía tantas cosas.
entró a la iglesia en Tiatira y entonces esa mujer, Dios la vio y el Señor le manda un mensaje al pastor de la iglesia en Tiatira y le dice al pastor: yo reconozco que todo lo estás haciendo bien, excepto de que estás tolerando que ahí hay una mujer que está seduciendo a los creyentes a fornicar. Y yo le he dado la oportunidad a ella para que se arrepienta y no lo ha hecho. Por tanto, yo heriré a sus hijos de muerte y sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón de los seres humanos. Bendito el nombre del Señor. Jesucristo lo conoce todo. Y cuando nosotros lo dejamos a Él, tenemos grandes consecuencias. La Biblia dice, vamos a leer el siguiente versículo, dice: para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, y partiendo de ahí en adelante, hay una cantidad, una lista grande, que si nosotros lo analizamos en este tiempo, los que estamos caminando con el Señor, sería bueno darle una repasadita a esa lista, ¿verdad? Para ver si la fornicación ya le pasé el borrador, si al odio lo borré, si el resentimiento le digo no, ¿verdad? Si las malicias y todo eso lo voy borrando, porque de eso se trata la vida en el cristianismo. Cuando Jesucristo se enseñorea de una persona es para transformarlo, amén, para que dependa de Él al 100%. Por eso es que la palabra del Señor nos habla, y creo que la hermana Sandra leyó esta mañana en Papiamento, en la escuela dominical en Papiamento, ella tomó como referencia para predicar la palabra Jeremías 9:23, ¿verdad? Jeremías 9:23, donde el Señor dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza. Y el Señor dice: mas si alguno se hubiere de alabar, alábese en esto. Primero, en conocerme, entenderme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, justicia, juicio, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, se hace necesario conocerle. Él quiere que le conozcamos todos. Amén, que todos los seres humanos. Entonces dice: no se alabe el sabio. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hay un ejemplo vivo y lo voy a aplicar en esta mañana, es bíblico. Usted sabe que hay un salmista que le dice al Señor: Señor, no me des riquezas, porque de pronto las muchas riquezas me hacen olvidar de ti, ¿verdad? Y también le dice: tampoco me des pobreza, porque de pronto la mucha necesidad me hace blasfemar contra ti. Sosténme de lo necesario. Y es una actitud sabia: sosténme de lo necesario. Porque a mí un día yo le hablaba a un señor, llegué a hablarle del evangelio, a presentarle a Jesucristo como Señor de nuestra vida, y él me hizo así: este es mi Dios, el bolsillo. Así dijo, ¿no? Y tuve que hacerle una exhortación en cuanto a eso, y después tuvo que bajar ese concepto, porque a veces hay equivocaciones, ¿verdad? Y por eso me gusta ese versículo: no me des riqueza, porque de pronto la riqueza me hace apartar de ti. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener un corazón preparado para recibir las bendiciones de Dios. Hermano, Dios nos ha llamado a nosotros para bendecirnos. A veces Dios nos retiene allí porque Él sabe, como dice una canción, Él sabe que a veces nos hace daño. A veces no nos da las cosas que le pedimos porque Él sabe que hay cosas que no nos convienen. Las necesitamos, pero te va a hacer daño. Te va a hacer entrar en una zona de confort. No vas a querer venir a la iglesia
porque así pasa cuando uno va creciendo y lleva una empresa, entonces ya no tengo tiempo para ir a la iglesia, ya me voy alejando. Entonces, lo que Dios quiere es que usted y yo nos sometamos a su señorío. Gloria al Señor, que si la empresa va avanzando, va creciendo, vamos de la mano, la empresa hacia adelante, pero en obediencia y sujeción a mi Señor. Gloria al nombre del Señor, bendito sea su santo nombre. Anoche la hermana Rocío hizo alusión acerca de Nabucodonosor, el rey, y ella lo presentaba, y verdad, en el libro de Daniel, en el capítulo 4, el versículo 30, aquí nosotros encontramos también la exaltación de un hombre que no reconocía a Dios, sino que él creía que él era el Señor, porque la Biblia dice que en ese tiempo se le dio autoridad sobre las naciones que existían. Entonces, él se llenó, se creció tanto que él se olvidó totalmente de Dios. Entonces, en el versículo 30, él se queda viendo y dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Pero mire lo que dice, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Qué equivocado, ¿verdad? El siguiente versículo que dice, mire, aún no estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti, dice, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Eso es lo que pasa y por eso es que a veces Dios no quiere darnos cosas a nosotros, porque entonces ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Porque si Dios nos da, porque Él tiene todo el poder para darnos lo que Él quiere, si Él nos da y de pronto no sabemos manejar esa situación y Dios nos las quita, entonces después nos cuesta volver a la presencia de Dios, porque queremos cuestionarle y decirle por qué, pero Dios sabe por qué suceden las cosas. Entonces allí vemos la exaltación de Nabucodonosor. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? ¿Verdad? Se exalta. El versículo 34, hay una humillación de él, se siente humillado. Y mire lo que dice el versículo 34, porque todos conocemos la historia, ¿verdad?, de Nabucodonosor. Y para el que no lo sabe, Dios tuvo que humillarlo. El Señor le dice a él, le dice, vas a dormir en el campo junto con las bestias. Después de ser un hombre que lo tenía todo, un palacio y lo tenía todo, entonces el Señor dice, te voy a demostrar que aquí el Señor soy yo. Aquí el Señor, y nos lo sigue demostrando, y a quien tenga que demostrárselo, Él lo va a demostrar, no hay otro. Él es el Señor. Gloria al Señor Jesús. Y así como Dios lo dijo, dice la palabra del Señor, que Él voluntariamente se fue para el monte porque perdió la razón y dormía allí, se calentaba con los bueyes, dormía con los bueyes. Y no solamente eso, ya no comía los alimentos que le llevaban, sino que comía paja como los bueyes, imagínese usted. Las uñas, dice la Biblia, le crecieron como las águilas y dormía bajo el rocío de la noche como cualquier bestia. Pero dice la palabra del Señor que después fue restaurado. Entonces él tuvo que reconocer en el versículo 34, entonces él dice, más al fin, es decir, después que ya pasó todo eso, dice, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, miren, ni siquiera lo avaló con su firma allí, yo, Nabucodonosor, para que no digan que fue otro el que lo escribió. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, o sea, en humillación, en reconocimiento. Y dice, mi razón me fue devuelta. ¿Y qué pasó? Y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Mire, no lo había hecho antes, hermano, no lo había hecho antes, y el Señor tuvo que llevarlo a los extremos para que él reconociera la grandeza y la majestad del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Versículo 37, hay un reconocimiento de Nabucodonosor para el Señor. Entonces mire lo que dice ahora yo, Nabucodonosor,
¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo ahora? Dice, ahora yo alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Mire, allí se cumple lo que dice la Biblia. Y eso es parte del mensaje de la noche. Que a un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Pero a un altivo, la Biblia dice que Dios lo mira así como que a la distancia. Gloria al nombre del Señor. El que se humilla, dice la Biblia, será exaltado. Mire la clave, hermano, el que se humilla, vale la pena la humillación. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En medio de nuestra vida vendrán tiempos difíciles, donde no vamos a poder nosotros, utilizando nuestros recursos no lo vamos a poder, pero tenemos que humillarnos ante la presencia de Dios, para que cuando lleguen esos tiempos, el Señor nos exalte. Gloria al nombre del Señor. ¿Hay alguien en esta mañana aquí que tenga dudas de que Jesucristo es el Señor? Si hay alguien que tenga dudas, yo le voy a decir algo, que aquí traje una cita bíblica y los que anotan, ojalá las anoten, porque son muy interesantes. Ustedes saben de que los libros de la antigüedad o el antiguo pacto, como les decía ahorita, era sombra de lo que había de venir. Al Señor de los cielos le dieron un nombre, Jehová de los ejércitos. Ese no es el nombre personal de Dios. Dios, cuando dio la ley en las tablas de piedra, Él colocó unas iniciales que no tenían pronunciación. Y dice la palabra que los rabinos en los tiempos de la Edad Media, ellos organizaron un vocablo nuevo para poder pronunciar un nombre a través del cual pudieran dirigirse al Señor. Y entonces salió el nombre Jehová, con D al final. Y a la final ellos comenzaron a pronunciar el nombre de Jehová. Pero el Señor aceptó ese nombre, ese llamado que le hicieron al Señor. Lo invocaban, la Biblia dice que la primerita vez que invocaron el nombre de Jehová fue el nacimiento de un niño, hijo de Enot, el nacimiento de Enot. Entonces se hizo la primera oración que quedó plasmada en la Biblia, donde se invoca el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces el Señor dice, con este nombre me recordarán por toda la eternidad. Moisés le dijo al Señor, Señor, declárame tu nombre. Y el Señor le dice, me le aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová de los ejércitos, yo no me di a conocer a ellos. Es decir, ahí Él está diciendo, yo no me he dado a conocer en ese nombre. Escucho cuando me dicen Jehová. Es como el caso mío, yo me llamo Julio y allá por cariño todo el mundo me dice allá en Colombia, Julito. Entonces yo voy caminando y dice, Julito. Yo me llamo Julio, pero yo volteo porque me dicen Julito. Entonces el Señor, su nombre no es Jehová de los ejércitos, pero cuando le decían Jehová, Él la atendía. Entonces por eso es que la Biblia dice allá en Isaías 45, si no estoy equivocado, cuando el pueblo de Israel estaba en aflicción, que clamaron a Él, el Señor dice, ahora ¿qué hago yo aquí si es que mi pueblo es llevado injustamente y los que en Él se señorean lo hacen aullar y todo el día? Y dice, y continuamente es blasfemado mi nombre. Ese nombre que ellos están utilizando para llamar mi atención es blasfemado, dice el Señor. Dice, por esta causa, por esta blasfemia, mi pueblo, el que está en aflicción, sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente. Gloria a Dios. Entonces es donde se cumple para ir, porque el tiempo estaba como que no está favoreciendo. Me voy a adelantar un poco. Entonces ya cuando Jesús viene, entonces dice la Biblia que ese nombre de Jesús nos ha sido dado para salvación, ¿verdad? Porque no hay otro nombre bajo el cielo
en el cual podamos ser salvos. Bueno, entonces les voy a dar las citas bíblicas. En Isaías, en el capítulo 45, el versículo 18, Isaías presenta a Jehová de los ejércitos como el creador de todas las cosas. Y dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, que formó la tierra. Dice, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Y dice, yo soy Jehová y no hay otro, ¿verdad? No hay otro. Entonces, acá en Juan capítulo 1:10, encontramos al evangelista Juan presentando a Jesucristo. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hablando de Jesús, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y hasta el día de hoy mucha gente que no le ha conocido y por eso no se someten a su señorío. Gloria al nombre de Jesús. Jeremías presenta a Jehová de los ejércitos como el que escudriña los corazones. Hermano, yo le estoy presentando esto y aquí cualquiera que no entiende, si no acepta que Jesucristo es el Señor, tendrá que verlo como un suplantador. Pero Jesucristo no es suplantador de nadie, porque es que no hay otro. Jesucristo es el mismo. Amén. Entonces Jeremías lo presenta como el que escudriña la mente y dice, ¿cómo dice la palabra del Señor? Jeremías capítulo 17, versículo 10. Miremos cómo dice la palabra. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Apocalipsis 2:23 nos muestra la historia de Jezabel, lo que decía ahorita. Y dice, a sus hijos heriré de muerte, ¿verdad? Y todas las iglesias, escuche, todas las iglesias, incluyendo la iglesia de Aruba, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, ¿será Jehová el creador o Jesús? ¿Será Jehová el que escudriña la mente o es Jesús? Isaías presenta a Jehová como el pastor. Isaías 40:11 dice, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente, ¿a quién? A las recién nacidas. Pero Jesucristo mismo en el Santo Evangelio según San Juan capítulo 10, el versículo 11, Él no dice que Jehová ya es el pastor, Él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Bendito sea su nombre. Isaías presenta a Jehová de los ejércitos como el primero y el último. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Pero en Apocalipsis, Jesucristo mismo, no es Juan, no es Pedro, no es ningún hombre. Jesucristo mismo habla aquí y cuenta la historia. Juan, su hermano según la carne, capítulo 1, versículo 17. Él tiene una visión allí después que Jesucristo ascendió al cielo. Y dice la palabra del Señor, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y yo soy el último. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué no aplauden la presencia del Señor? Aleluya. Yo soy el primero y soy el último. Salmos capítulo 27, un salmo que todos nos sabemos, ¿verdad? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Pero acá nosotros encontramos a Jesús en el Santo Evangelio según San Juan capítulo 8, el versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Zacarías capítulo 12, versículo 10, allí presenta a Jehová como el que fue traspasado en la cruz del Calvario. Y un día hablaba también con un testigo de Jehová y le mostraba esto y me decía, no, tú estás equivocado, pero la Biblia lo dice. Allí en Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice la palabra de Dios, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y dice, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán por él como quien llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Jehová de los ejércitos, hablando de un acontecimiento futuro, hablando del sacrificio de Cristo en el Calvario, diciendo, ese que traspasaron soy yo mismo, gloria al nombre del Señor. Pero acá en San Juan capítulo 19, desde el versículo 33 al 37, allí nos muestra la palabra de Dios de que cuando estaba Jesús colgado allí con los dos que estaban al lado de él, que crucificaron, dice la Biblia que Jesucristo ya estaba muerto y venía uno de los soldados con un hierro por allí y le rompió las piernas al que estaba de aquel lado y se las rompió al otro, pero cuando vino donde estaba Jesús, se dio cuenta que Jesús ya estaba muerto y dijo, ¿para qué quebrarle los huesos? Y eso también era para que se cumpliera lo que dice la Biblia, no será quebrado hueso suyo. Entonces, para ese cumplimiento no le quebró los huesos, más sin embargo, el soldado tomó la lanza y traspasó su costado. Y dice la Biblia que salió de él sangre y agua. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿traspasaron a Jehová o traspasaron a Jesús? Él es el mismo. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Zacarías 11, 12 y 13. Allí el Señor, Jehová de los ejércitos, dice que por él pagaron un precio. Y dice, hermoso precio con que me han apreciado. 30 monedas de plata pagaron por mi salario, dice el Señor. Y entonces nosotros encontramos en Mateo 27, en adelante, donde le están dando 30 monedas de plata a Judas Iscariote por haber vendido a Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Génesis 17:1. El Señor se le aparece a Abraham como el Dios Todopoderoso. Génesis capítulo 17, versículo 1, allí dice la palabra del Señor, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, ¿qué le dijo? Sé perfecto. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesucristo dice, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, aleluya. Jeremías 12, 2, 12 y 13 dice, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y acá en el Santo Evangelio según San Juan capítulo 7 versículo 37, él hace la invitación, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque Jesucristo es esa fuente que desechó Israel en la antigüedad. Bendito sea el Señor. Oseas capítulo 13, versículo 4, que dice Oseas 13, 4. Dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Y le dice, no conocerás, escuche hermano, amigo, no conocerás pues a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador. Pero Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, faltan dos citas para que las tomen también. Isaías 45:23 dice el Señor, de mi boca salió palabra en justicia. Aleluya. Primeramente dice, por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que dice que a mí, dice Jehová,
se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Pero ¿qué dice Filipenses 2:10? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aplauda al Señor, apláudale a Él, aleluya, aleluya. Él es el Señor, bendito sea su nombre. Él es el Señor. Última cita, Isaías 42:8. Jehová de los ejércitos dice: a otro no daré mi gloria, la gloria es mía y no la comparto con nadie. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, a otro no daré mi gloria. Pero Pedro presenta al Señor en Primera de Pedro, capítulo 4:11, dice de que a Jesucristo pertenece toda la gloria. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Si es la cita, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece ¿qué? La gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. A Él pertenece la gloria, hermanos. En esta mañana diga gloria a Dios. Aleluya, diga gloria a Dios. A Él pertenece la gloria, a Él pertenece la alabanza, a Él pertenece la adoración. Vale la pena, hermanos, vale la pena decirle al Señor: Señor, te pongo como mi Señor sobre todas las cosas. Te pongo como mi Señor sobre mi familia. Te pongo como mi Señor en el trabajo. Señor, que en mi familia yo sea un ejemplo. Que cuando mis hijos me vean a mí, vean mi comportamiento, mi actitud, vean el reflejo tuyo, Señor. Que en el trabajo tu gracia me muestre tu gloria a través de mí. Que yo pueda marcar la diferencia en esa empresa. Que no sea yo el que esté incitando a los trabajadores para formar un grupo, para rebelarnos en contra de pronto del jefe. No, que no sea ese yo. Que sea ese que invite a todos. Venga, el problema no se va a solucionar en que nosotros organicemos aquí un comité para rebelarnos contra los jefes de la empresa. No, aquí la solución está en que nos vayamos de rodillas a clamarle al Señor de nuestra vida. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a clamarle a Dios. Allí es donde tenemos nosotros que marcar la diferencia. Yo no sé quiénes han puesto su vida o han sometido su vida al señorío de Cristo. Si no lo han hecho, hermanos, someta su vida por completo al Señor. Completamente. Dígale al Señor: guíame en todo. Yo en esta mañana quiero orar por alguien. Si hay algún amigo o un hermano que sienta el deseo de pasar al altar para que invoquemos ese nombre glorioso, ese nombre que cuando lo invocamos los demonios tiemblan, ese nombre que cuando es invocado las enfermedades salen. Gloria al Señor. Ese nombre que nos ha sido dado para salvación lo podemos invocar en esta mañana, hermano. Yo le invito en el nombre de Jesús que usted pase al altar y le diga al Señor: Señor, yo someto mi vida al 100%, Señor, a tu señorío. Señor, yo quiero que seas tú, Señor, quien guíe mi vida en todas las áreas de mi vida. Yo te necesito, Señor, porque he utilizado mis propios recursos. He hecho todo lo que está al alcance de mi mano para solucionar de pronto mis situaciones, Señor, y no lo he logrado. Pero la razón está en que no te he involucrado a ti como mi Señor. Gloria al nombre del Señor. Estén en pie, hermano, vamos a orar. Si alguien más quiere pasar al altar, hermano, bien puede hacerlo. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está el Señor. Aquí está su presencia. Aleluya. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor
que tome Él el control de nuestra vida, que Él nos guíe, que guíe a nuestra familia. Aleluya, levante sus manos, hermanos, y oremos. Y si hay alguien de los hermanos aquí que pueda pasar a orar acá por los que están delante del altar, invito al hermano Santiago, la hermana Rosa, a los hermanos que puedan pasar para imponer las manos sobre cada uno de los hermanos y amigos que están en el altar. Hermano, hagámoslo. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios en favor de cada uno de nuestros hermanos y amigos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Oremos. Eterno Dios, Dios soberano, estamos delante de tu presencia, Padre Santo. Oh Dios, después de escuchar tu palabra, Dios amado, rogamos en favor de cada uno de nuestros hermanos y amigos que han pasado al altar, Señor de la gloria. Ayúdale, Señor Jesús. Oh Dios, sé tú su Señor en todas las áreas de su vida. Guíale, Señor, que cada uno de ellos pueda sentir que separado de ti nada podemos hacer. Que podamos entender en esta mañana, Señor, que la clave consiste en darte a ti parte, Señor, de todo en nuestra vida. Que seas tú quien entres en nuestra vida, Señor, en todas las áreas de la vida. Ayuda a cada uno de mis hermanos, ayuda a cada uno de los amigos, Dios mío, que están allá en sus sillas, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno. Ayúdales, Padre Santo. Oh, en el nombre de Jesucristo, mi Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús. Aquí Aleluya. estoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, Yo aleluya. ofrezco todo Obra, lo Señor, en la vida de cada que uno de los hermanos y de los amigos. soy. Obra, Señor. Obra, Señor. Aquí Te necesitamos, Señor. estoy. Separados de ti nada podemos hacer, Padre Santo. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, obra poderosamente. En el nombre de Jesucristo, Señor, obra poderosamente. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, toma control de la vida. Oh, en tu nombre santo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oh, gracias, Señor, gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Eres digno de adoración. Gracias, Señor. Una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy. Gracias, Señor, Yo gracias. ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Señor. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti, porque tú Aleluya. eres Sí, mi Señor. Dios, Tú eres nuestro Dios, eres gran Dios y digno Salvador.
de la